A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 17 nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra lo hagamos en el nombre de Yeshua Jesús, dándole gracias al Padre. Por eso te invito a que ores conmigo. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado, Yeshua Jesús. Y te damos gracias, Señor, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. Y gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. Queridos hermanos, Juan 14, 26 dice que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, nos va a recordar todas las cosas que el Señor nos ha hablado. Que así sea, queridos hermanos. En esta consigna, de qué forma recibió a Pedro el centurión Cornelio, vemos la respuesta y la escuchamos en Hechos capítulo 10, tomen nota, queridos hermanos, versículo 25 al 26. Dice así la palabra del Señor. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Es palabra del Señor y gloria sea su palabra. Queridos hermanos, vamos al desarrollo de la enseñanza y que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, queridos hermanos, ¿están preparados para más? Seguramente que sí. ¿Cómo lo vamos a titular a esta enseñanza? Esta enseñanza va a estar titulada La postración. Le damos un poquito mal a la música. La postración. Así está titulada la enseñanza del día de hoy. Pero ¿qué estamos viendo acá y qué estamos escuchando? Estamos escuchando que este hombre llamado Cornelio es un centurión de alto rango, ¿sí? En alto rango a lo que tienen la cresta acá arriba, que son los que comandan los ejércitos romanos. Este hombre, cuando uno lee el contexto del capítulo 10, del versículo 1 en adelante, un hombre que creía en el Señor, pero no había tenido un encuentro, no había sido bautizado ni él ni su familia, no había recibido el Espíritu Santo, pero sí creía, oraba. Y nos dice todo el contexto del versículo 1 en adelante que ayudaba a los necesitados, colaboraba con la iglesia, pero no había tenido un encuentro para ser transformado al 100%. Entonces se le aparece un ángel a Cornelio, pero también en el mismo capítulo se le aparece un ángel a Pedro diciéndole que vaya a la casa de Cornelio y que lo tenía que bautizar a él y a todos los que estaban en su casa. Es acá en donde Pedro empieza a tener una confrontación con el Señor, y el Señor le dice que tenía que matar y comer, y él decía que él no era vegetariano, no tenía que comer carne, y dice come, y no entendía de qué se trataba. Estaba hablando que el Señor estaba mandando a predicar también a los gentiles, porque Pedro lo que tenía era que quería andar más judaizando. Por eso es que tiene una discusión en el libro de Gálatas con el apóstol Pablo, porque él aún Pedro circuncidaba y Pablo decía, no, el nuevo pacto ya es por fe, no podemos estar obedeciendo al primer pacto que es de la circuncisión, no, es por fe. Y esas idas y vueltas de esa forma. Pero ahora volvemos acá al tema de Hechos capítulo 10. ¿Qué es lo que pasó con el centurión? O sea, el centurión teniendo fe, tiene una ignorancia. ¿Y cuál es la ignorancia? La ignorancia es que él se está postrando ante un hombre. ¿Por qué? Porque había escuchado hablar mucho sobre los acontecimientos de Pedro, de cómo lo usó Dios, cómo lo estaba usando. Entonces, evidentemente a Pedro lo tenían allá arriba lo tenían a Pedro. Hasta el punto que cuando llega a su casa, cuando Pedro entró, salió Cornelio, que hizo rápidamente este centurión romano, se postra a los pies de Pedro.
Y encima dice, lo adoró, o sea, se postró y lo adoró, o sea, es bastante delicado el tema. Pero resulta que estamos en el año 2025 y de repente uno ve los canales de YouTube, TikTok, Facebook y por todas las redes, y de repente uno ve que en el Vaticano van ciertos presidentes, ciertos artistas, y esto no es jugar ni criticar, sino a la luz de la verdad, porque no quiero que se enojen por esto los católicos, pero si se enojan, bueno, yo no puedo quedar bien con los hombres, sino con la verdad de la palabra de Dios. Y se postran ante el Papa. Así que, porque Pedro es referente como primer Papa. Entonces, pues se llama San Pedro la catedral en el Vaticano. Que Constantino lo implementó, no es que Dios lo implementó. Es uno de los César de ese tiempo. Constantino, ya lo hablé, en el siglo IV, en el año 300, pasó todas esas cosas. Porque se hizo cristiano nada más y teniendo poder se le dio por querer constituir la iglesia cristiana desde ahí. Pero no significa que es así, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó? Y pasa. Van estos presidentes, estos reyes o artistas y se postran ante el Papa. En este caso tenemos el Papa argentino Francisco. Y de repente yo también veo, una cosa es que podamos ver gente por su ignorancia que sí cree que haga estas cosas, pero otra cosa es después verlo al Papa, que llegaron ciertos reyes poderosos del mundo y el desesperado, siendo papado, se postra ante estos hombres, o sea, le adora a los hombres. Entonces, hombre que adora a hombre. Entonces vemos que el tema es bastante delicado. Ustedes observen, y ahora se va a poner, ahora vi la explicación, esto que yo estoy diciendo, si alguien tiene alguna duda, solamente pongan el buscador de Google, YouTube, ponga gente que se postró frente al Papa, o ponga el Papa postrándose frente a ciertas autoridades del mundo. Y van a ver que todo está grabado y no está ni trucado, porque hay distintos acontecimientos y es verdad lo que estoy diciendo. ¿Qué tenemos que saber? Ahora yo esto lo vi ahora, de que hay en el ámbito evangélico, cristiano evangélico, porque está cristiano apostólico, que se hayan postrado ante un pastor. La respuesta es sí, también lo vi. Porque ustedes dicen, che, pero también se ve que hay personas que le adoran a los pastores, hasta el punto que se van a arrodillar frente a los pastores. Y la respuesta es sí, y tendría que darle vergüenza, pero esa es una falta de conocimiento de las Sagradas Escrituras. Entonces, esta enseñanza que lleva título La Postración, el Señor me la da para que nosotros no caigamos y para que podamos entender. Hasta ahí se podía entender de Cornelio, de este centurión, se podía entender que haga eso, puesto que no tenía un conocimiento, porque hasta ese tiempo no existía el Nuevo Testamento, no existía la Biblia del Nuevo Testamento, las epístolas, para que él la pueda leer y entender. Pero extendía, o sea, existía la ley de Moisés, existía todo lo que decía ahí, pero evidentemente no tenía tampoco mucho conocimiento. Entonces yo busqué el significado de la palabra postración del griego, porque al estar en Hechos capítulo 10, es el Nuevo Testamento, se averigua del griego, y como hay postraciones también en el Antiguo Testamento, se averigua del hebreo. Y del griego se pronuncia como proskynesis. Así se pronuncia, proskynesis, lo voy a deletrear, P-R-O-S-K-Y-N-E-S-I-S, que significa adoración y reverencia. Indica inclinación en rodilla con rostro en tierra. O sea, proyéctense en ustedes viendo a alguien inclinado en rodilla y luego tirando su frente hacia el suelo. Eso significa postración. Y del hebreo se pronuncia como shashak, con acento en la A. S-H-A, C de casa, H-A-H. Shashak, con acento en la A. Que significa y es igual a postración e inclinarse ante Dios. Esto nos lleva al Salmo capítulo 95, versículo 6, en donde dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Yahweh Dios Padre, nuestro Hacedor. Vuelvo a repetir, Salmo 95, 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Yahweh, que es nuestro Dios Padre, nuestro Hacedor, dice el salmista. Entonces es una invitación, y nos está diciendo la Biblia, que
al estar en el Antiguo Testamento, está diciendo la postración es inclinarse ante Dios, adorar a Dios, que indica también una reverencia, una adoración, postración, inclinación. Entonces, acá vemos que este centurión no conocía estas cosas, este salmo, y toma la determinación de hacerlo, pero ahora mucha gente que se congrega en distintos ámbitos religiosos, que se postran ante los hombres, vuelvo a repetir, estamos frente a un tema que es bastante delicado, porque incluso, ¿sabe qué es lo grave de todo esto? Es que el hombre no le explica y le gusta que sea así. Es como que algún miembro de mi ministerio venga y se me postre acá frente mío. Tanto tiempo le escucho por Tito, le escucho por la radio, la verdad vivo en otro país, que quería tanto conocerlo y viene y se postra delante mío. Se postra, se tira ahí. Y yo agarro mi pie y hago... No te arrodilles, no te puedas arrodillar ante los hombres. Voy a tener que traer para nuestro querido Mauro la risita ahí de fondo, porque ese usamos en Tito, ¿viste? Segunda de Crónicas, capítulo 7, tomen nota, versículo 3, vamos avanzando con la enseñanza, dice así: cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Yahweh sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y le adoraron al Señor, y alabaron a Dios diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Con qué nos encontramos acá en Segunda de Crónicas capítulo 7? Cuando leemos completo el capítulo, vemos que está en el mejor tiempo del rey Salomón, los buenos tiempos de Salomón, donde entregaban al Señor sacrificios y holocaustos al extremo y Dios los bendecía en gran manera. Como este pueblo rebelde que estaba pasando por un buen tiempo, porque hay desigualdad, buenos tiempos, malos tiempos, pero ¿qué hicieron ellos? Se postraron sobre su rostro en el pavimento y adoraron a Dios. No adoraron a Salomón, adoraron a Dios. Hasta acá están haciendo bien las cosas. Pero cuando uno va a Génesis capítulo 17, vemos un ejemplo que es muy bueno, y leemos el versículo 1 y 3, del 1 al 3 de Génesis 17, acá es cuando Dios visita a Abraham. Y dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor, cuando le aparece Yahweh, cuando le aparece Dios. Aquí todos leen como Jehová, que es Yahweh, el verdadero nombre, quiero decirles. Por eso pronuncio así, para los que no saben. Entonces, cuando le apareció Yahweh, le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, siempre primero Dios, perdón Señor, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Entonces Abraham se postró sobre su rostro en tierra y habló con él diciendo, y Dios habló con él. Entonces Dios habla con él y ahí empieza el pacto y las promesas que se le hace a Abraham y a su descendencia. Ustedes leanlo completo luego, yo lo leo hasta ahí porque el enfoque es la postración. Entonces, ¿qué vemos acá? Que hace una reverencia, se humilla, se arrodilla, tira su rostro en tierra hacia los pies del Señor. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, se tira, se inclina. Y ya hemos aprendido todo lo que significa la palabra postración. Ahora resulta que este texto bíblico tiene una ramificación. Génesis capítulo 17, cuando Dios visita a Abraham, hace ramificación, tomen nota, la encontramos en el Nuevo Testamento, directamente en Juan capítulo 8, y acá nuestro Señor y Salvador tiene problema por este tema. ¿Por qué? Porque cuando uno lee Juan capítulo 8, versículos 56 al 58, dice, Abraham vuestro padre se gozó, le dice a los fariseos, de que había de venir mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tiene 50 años
¿y has visto a Abraham? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojarles, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Observen qué delicado es el tema. Por decir la verdad de las Escrituras y por decir que el que está hablando con ellos es el mismo Dios que visitó a Abraham, porque hasta el día de hoy en las redes sociales siguen discutiendo el tema. Hay gente que, tanto evangélico, tanto católico, que creen que Jesús no es Dios y buscan argumentos bíblicos de una forma y de otra forma, pero cuando vos tenés textos bíblicos clave como estos, por esto digo que tomen nota, se acaban las discusiones. Génesis 17, del 1 al 3, Juan 8, versículos 56 al 59, yo soy el que visitó a Abraham, yo soy Dios, está diciendo Jesús. Y alguien dice, no, pero solamente cuando nació de María se hizo carne. Ahora, ¿quién puede decirle a Dios de qué forma se va a manifestar si Él es Dios, hace como quiere, donde quiere, cuando quiere, porque quiere? ¿Saben cuál es el secreto? Porque hasta ahí Dios visita en carne porque Él es espíritu, pero Él no tenía el pecado original. ¿Y saben por qué nace de María, que usó eso Satanás para que ahora en todas las iglesias católicas del mundo esté el Dios María queriendo ocupar el lugar del Señor? Acá algunos se van a enojar, pero no es así, es una mentira de Satanás. Eso viene de la mujer de Nimrod, de una diosa que quiso hacerse una diosa, que tenía un bebé, y ese bebé que había nacido era del mismo hijo de ella. Esta mujer se había acostado con su mismo. Eso es una historia verdadera que corroboran solamente los libros que son un poco apócrifos, pero que van de la mano con lo que dice Génesis capítulo 11 de la Torre de Babel y todo el acontecimiento de la vida de Nimrod y de la mujer de Nimrod y del hijo de Nimrod. Esto es un tema eso, pero bueno, de ahí viene todo eso, de esas culturas, y eso fue de generación en generación. Entonces hay gente que hoy en día se va acá a Luján y se postra, o van de rodillas caminando en la catedral, se postran ante una imagen. Peor todavía, que si estaría la Virgen parada real en viva ahí, te postrás, aún así sería un pecado, pero postrarse ante un yeso, porque es yeso eso, creado por los hombres, y la Biblia dice, todo lo que es creado por el hombre perece como el hombre perece. Entonces estamos equivocados en el camino, ¿verdad? Es un tema bastante delicado, aunque a algunos les duela. Pero ¿por qué yo tengo que decir estas verdades? Para que salven su alma, porque Dios no le gusta estas cosas, porque los 10 mandamientos, si los conocen, que están tanto en el evangélico como católico, el número 1 que dice que por sobre todas las cosas solamente tenemos que adorar a Dios y a nadie más, absolutamente a nadie más. Todo lo demás son falsas enseñanzas, son mentiras. Ni al mismo Pedro, porque hemos visto en la base que este centurión que se postra ante Pedro, el mismo Pedro le dice, no, yo soy un hombre, no hagas eso, no cometas ese pecado. Entonces acá vemos que el Señor está aclarando que Él es Dios y que visitó a Abraham. ¿Y quién se enoja? La misma iglesia. Pero si no tenés 50 años, ¿cómo es que vos me vas a venir a decir a mí que estuviste con Abraham? Ya pasaron, ¿cuántos de miles de años me vas a decir? Por favor, agarraron piedra para quererle matar, por una falta de entendimiento espiritual. Pero a la luz de la verdad, estamos escuchando que es así. En Mateo capítulo 2, tomen nota, versículo 11, dice la palabra del Señor. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. ¿Cuál es el título de hoy? La postración. ¿Quiénes se postraron acá? Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Estos son los magos del oriente. La palabra mago del griego significa sabios, ¿sí? Y en ningún lugar en la Biblia dice que eran 3 reyes. Pero nos describieron como, y tampoco tienen nombre. Por lo tanto, todo eso que se dice no es así. Pero estos son hombres normales que tienen una buena posición económica y según la cronología fueron enseñados en Babilonia por Daniel. Daniel los instruyó y ellos tomaron las escrituras y al tener la sabiduría, entonces estudiaron sobre la estrella de Belén. Por eso es que llegaron
hasta dónde llegaron. Para entender eso hay que leer Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Voy a leer para que se entienda por qué iban siguiendo una estrella, para que no queden confundidos. Apocalipsis, Nuevo Testamento, versículo 22, versículo 16. Dice: yo soy Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Dice: yo soy la raíz del linaje de David, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Bien, entonces ustedes vieron que cuando uno ve la bandera de Israel, vemos la estrella de David, que es la simbología en dos triángulos, que representa la unión de Dios con el hombre como marido y esposa, con Israel y con nosotros en ese tiempo. Todo eso tiene simbología espiritual y bíblica también, queridos hermanos. Ahora, estos magos, ¿qué hicieron? Primero fueron a ver a Herodes, diciendo que iban a ser el rey de Judá. Herodes, ¿qué hace? Por celo ante las dudas, manda a matar a todos los niños. ¿Para qué? Para matar al que supuestamente decían que era el futuro rey, y no entendía que hablaba de un rey espiritual en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando está ante Pilato, cuando tanto en Juan 18 y Juan capítulo 19, que lo interroga a Pilato, ¿qué le dijo a Pilato? ¿Eres tu rey? El Señor le contestó: mi reino no es de este mundo. Y eso es verdad. Su reino no era de este mundo, pero sí es nuestro rey, pero no es rey de este mundo. Ya recién vemos que cuando uno lee Apocalipsis en el contexto, capítulo 19 al 21, ahí Él viene como Rey de reyes y Señor de señores. Y ya es Rey por los siglos de siglos, pero para nosotros es Rey, eso hay que aclarar. Pero Él dijo claramente: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, los que están acá no me hubiesen entregado. Todo eso lo vamos a encontrar ahí en Juan. Bueno, voy a tener aquí para que no quede duda. Juan, vamos a ir a Juan, queridos hermanos, tomen nota. Juan capítulo, vamos a ver, Juan 36, 18, 36. Vamos a arrancar desde el 35. 35, 36 dice: Pilato le respondió: ¿yo soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?, le dice. Y Jesús le responde en el versículo 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Una vez tuve una discusión con una persona en mi congregación que estaba sirviendo conmigo, incluso en la radio, cuando yo le dije: no, el Señor dijo que él, su reino no era de este mundo. Ella pensaba que sí, que era de este mundo. Y digo: no, está escrito en la Biblia. En el versículo 34 dice: Jesús le respondió diciendo, vamos a arrancar el 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Es él el que le está diciendo. Pero ¿qué dice más adelante? ¿Dónde está la confusión? En el versículo, después que le dice que mi reino no es este mundo, le dice en el 37, le dijo entonces Pilato luego: ¿eres tu rey? Tercera vez, ya le había dicho que no era rey de este mundo. Le responde Jesús y dice: tú dices yo soy rey. Dice: tú lo estás diciendo, no yo. Y si ustedes observan, quiero que observen ahí, hay un punto, no hay una coma. Y ahí está el problema. Cuando la persona dentro de los mismos versículos lee sin respetar el punto, te puede confundir, y eso ha confundido a muchas personas. Por eso hay que las tildes y los puntos hay que saber leer. Disculpen que hable de esta forma, no se ofendan, pero es verdad lo que te dicen. Miren, ahora lo voy a leer sin punto, y miren cómo parece que dice cuando vos lo lees de corrida sin punto. Escuchen esto, dice en el versículo 37. Le dijo entonces Pilato luego: ¿eres tu rey? Respondiendo Jesús le dijo: tú dices que yo soy rey, yo para esto he venido. Entonces la gente cree que está diciendo, por leer de corrido, yo he venido para ser rey. Y no, él no vino para ser rey. Quiero que sepan que él no vino para ser rey, pero sí viene en su próxima venida, como lo narra en Apocalipsis, y vuelvo a repetir, desde el 19, el contexto hasta el 21,
ahí viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando dice Rey de Reyes, también significa que a nosotros nos hizo reyes y sacerdotes. Cuando dice Rey de Reyes, no es de los reyes que ustedes conocen en el mundo paganos, no. Rey de Reyes de los hijos de Él. Porque yo hice una prédica que se llama de príncipes a reyes. Significa que nosotros somos príncipes porque somos hijos de Dios, pero cuando muere el testafer, que es Dios en la cruz, nos convierte en rey, porque solamente cuando se vuelve el príncipe rey, cuando muere el padre. Entonces todo tiene un trasfondo espiritual y es bueno, y esa enseñanza la van a encontrar en mi canal YouTube, Clase Bíblica Ferreira, de príncipes a reyes se llama el título. Y acá vemos que en el versículo 37, cuando lo leemos con el punto aparte, suena diferente, porque dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, punto aparte, pausa. Yo, ahí va a hablar de otro tema, yo para esto he nacido, coma, y para esto he venido al mundo, coma, ¿para qué? Para dar testimonio de la verdad, punto aparte. Entonces, ¿para qué vino el Señor? ¿Para ser rey? No, vino para dar testimonio de la verdad, eso significa. Bueno, me salgo de ahí pero sé que está bueno explicar esto, porque sé que hay gente como a mí me gustaba aprender, sé que realmente hay gente que va a aprender y que quiere aprender, y no gente que va a la iglesia porque quiere estar bien en la finanza, porque quiere estar bien en la salud, porque quiere tener su auto, su casa, la mejor esposa, el mejor vecino y toda la María en coche. Y no se trata de eso, eso va a llegar por añadidura. El Señor Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Él quiere que le conozcamos espiritualmente allá, en otro nivel espiritual. Cuando vos entras en ese nivel, va a fluir todo por añadidura. Amén. Apocalipsis capítulo 7, versículo 11, dice así al versículo 12. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. Observen qué detalle. Los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, ¿se imaginan los millares y millares de ángeles? Y estaban los ancianos que representan a los que sirvieron al Señor, a todos los apóstoles, a los profetas, y los 4 seres vivientes, que no voy a entrar en este tema porque es muy linda la enseñanza de los 4 seres vivientes, creo que en la radio todavía no lo di. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Todos. Entonces, ¿solamente a quién hay que adorar? A Dios. Diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces, ¿a quién solamente es dada la gloria en todas las áreas e incluso en la postración y en la adoración? A Dios. Entonces, si estamos viendo en muchos ministerios que se están arrodillando ante un pastor o ante el Papa o ante cualquier hombre que se haga llamar cristiano, se están arrodillando frente al mismo Satanás. Porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Porque todo hombre de Dios que permite que alguien se arrodille frente a él es Satanás, es un anticristo, porque lo está permitiendo. El mismo Pedro, en la base que hemos tomado de Hechos capítulo 10, versículos 25 al 26, no permitió. Levántate, le dijo, no permitió. Y hay otro ejemplo acá que está en Apocalipsis capítulo 22, cuando ya termina la última hoja de la Biblia, porque comete el mismo error el mismo apóstol amado del Señor, que es el apóstol Juan, que es el que escribe Apocalipsis, y él mismo comete un error, pero escuchen lo que dice el versículo 8 y 9 de Apocalipsis capítulo 22. Dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. ¿Qué cosas? Todo lo que hemos leído desde Apocalipsis 1 al 22. Todo lo que ya saben. Y después que la hube oído y visto, dice, me postré. ¿Qué está diciendo? Está terminando acá de escribir la última hoja de la revelación y está diciendo, quiero que escuchen lo que yo hice. ¿Qué hiciste, Juan? Yo que vi todas estas cosas, después me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿A quién estaba por adorar Juan? Porque había quedado impresionado de todo lo que había revelado el ángel, pero era un ángel usado por Dios. Pero él me dijo, ¿qué le dijo?
¿Qué le dijo? Lo que todos tendrían que decir. El Papa, aquel que se va a postrar delante de él, o viceversa. Los pastores que se vienen a querer postrar delante de él y viceversa. Y me dijo, ¿qué le dijo? Mira, no lo hagas. Está diciendo las mismas palabras que le dijo Pedro a Cornelio en Hechos 10. No lo hagas. ¿Por qué? Porque yo soy consiervo tuyo. Le está diciendo, yo soy como vos. Yo soy un servidor. Soy un ángel, pero soy un servidor. La palabra ángel significa vocero de Dios. Por eso en Génesis 1, 2 y 3, todos los pastores se llaman ángeles. Yo me llamo, yo por sobrenombre ángel, pero ¿qué significa ángel? Voceros de Dios. Era un vocero de Dios. Dice, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, de los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora solamente a Dios, termina diciendo Apocalipsis 22, versículo 9. ¿Adora solamente a quién, queridos hermanos? Adora solamente a Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, si estás escuchando y te andas adorando frente a una estatua, ya sea San Expedito, San Cayetano, la Virgen María y todo porque te dijeron que hizo un milagro, no lo hagas, es una trampa, todo eso es una trampa, es una mentira, es una blasfemia de Satanás, ese que hacen aparecer en todos los cerros de donde hay ocultismo, que arman una estatua y la hacen aparecer y dicen la Virgencita que apareció y hacen un comercio luego de ese lugar, van los turistas, porque si yo le contara cómo nació Luján, yo conozco toda la historia de cómo nació el tema de la Virgen de Luján y la carretilla, y de dónde venía, de qué país venía y todo lo que aconteció, y es largo para contar en historia, porque escribieron incluso libros de la historia de ese acontecimiento, y vos cuando lees todo eso, es increíble lo pagano que es, pero es increíble cómo la gente cree en eso. Bueno, ese es Satanás. Satanás es terrible, los envuelve en la mentira, y después la gente, hasta el día de hoy, ustedes ven en la tele cuando llega no sé qué fecha, postrándose. Yo lo vi porque también fui, pero Dios me sacó de todo eso. Yo cuando era salmista en los primeros tiempos que empecé cantando a Dios, hasta fui a cantar en ese lugar. Pero yo ahí vi la ausencia del Espíritu Santo. Y Dios mostrándome, haciendo un paneo, como diciendo, vos después vas a predicar, pero vas a predicar para que no se haga esto. Para que no vengan a sacar fotos a las imágenes y adorar imágenes. Y mientras se consagraba el cuerpo de la sangre, nadie prestaba atención a ese momento, estaban sacando fotos. Faltaba que la estatuita se ponga la pose así de modelo, así, espérenme que me dé la vuelta así. Así. Es una cosa, una idolatría, una cosa que terrible. Yo la entiendo ahora. Y muchos de los que se convirtieron. Entonces, cuando pasas a ser nueva criatura y conocerlos a la luz de la verdad, decís, ay Dios, ¿eso hacía yo? Sí, eso. Y eso hacía Israel. Por eso le fue mal a Israel. Por eso murieron en el desierto. Todos los que salieron, esa generación que salió de Egipto, murieron en el desierto. Solamente la descendencia, los hijos entraron a la tierra prometida. Y eso significa que muchos de los que somos cristianos, que sí creemos en que somos cristianos, pero al nivel de idolatría, tanto en la católica idolatría de imágenes, pero en la evangélica idolatría de hombres, todos esos no van a entrar al reino de Dios, no van a entrar, se tienen que salir de ahí. Solamente se adora a Dios, se honra a Dios, se venera a Dios y se le da la gloria a Dios. Solamente póstrate ante Dios, dijo el ángel en Apocalipsis 22, versículo 9. Para ir terminando, Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10 dice así la palabra del Señor. Otra vez les habló, dice, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo el diablo, todo esto te daré si te postras ante mí, si me adoras, postrándote. Pero ¿qué dijo el Señor? Entonces el Señor le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es lo que dijo el ángel a Juan en Apocalipsis 22, 9. Solamente a Dios, solamente a Dios. Entonces, ¿qué lugar está queriendo ocupar Satanás? El lugar de Dios. Y le está diciendo a un hijo de Dios, como el mismo Jesús, Yeshua, que se postre. Y eso es lo que estamos hablando, que vemos tanto en el Vaticano como en iglesias grandes evangélicas que se van a postrar ante estos hombres.
Hay gente que yo vi que se quisieron, que se van a postrar ante un Maldonado, ante un Casluna, ante Dante y un montón, pero están los que dicen, no lo hagas, pero está el que le gusta. Como que se siente nada. Y eso es el diablo, porque el diablo te pide que seas eso. ¿Sí? Hay gente que tiene ministerio grande, como yo lo vi, escuché, Maldonado dice, todos aquellos que quieran que se le ayude en el ministerio, es como que yo le digo, necesito que me ayudes en el ministerio. Bueno, vamos a arreglar, yo voy a ser el dueño, te vas a tener que rendirme cuenta de todas las cosas, te vas a tener que postrar ante mí, y ese es el diablo, eso le pedí al diablo, yo te voy a dar todo, vas a tener todo, pero vení, postrate ante mí. Entonces eso es un anticristo, eso no viene de Dios, y eso es verdaderamente peligroso. Son artimañas del enemigo que solamente pueden hacer aquellas personas que estén pensando en sus bienes personales y no en la salvación tanto individual de la persona como en la salvación del otro. Ahora, ¿por qué no piensan en la salvación de ellos mismos aún sabiendo las Escrituras? Porque es como Satanás. Satanás conoce las Escrituras pero no tiene el Espíritu Santo. Hay pastores que conocen las Escrituras pero no tienen el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Por eso en Juan capítulo 3 versículo 10 le dice el Señor a Nicodemo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. ¿Por qué no lo entendía? Porque no tenía el Ruach HaKodesh, no tenía el Espíritu Santo. Y eso sucede, y entonces no hay temor de Dios. En Lucas 17, versículo 15, la palabra del Señor, del 15 al 18, dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Estos son los 10 leprosos. Y se postró rostro en tierra a sus pies. ¿Qué hizo el leproso? Se postró, dándole gracias a Dios. Este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora, dice que este era extranjero. Y esta es una representación de ¿quién? Que no somos profetas en nuestras tierras. El Señor no era profeta en su tierra, lo rechazaron. Entonces, este extranjero representa a nosotros los gentiles. Por lo tanto, la Biblia me da a entender que los 9 leprosos que fueron sanados y no volvieron y ni se postraron a darle gloria a Dios, eran hebreos, eran de Jacob, eran de Israel. Todo un tema, ¿no? Y eso puede suceder en estos tiempos, también en nuestras vidas, porque todo se va repitiendo de distintas formas, distintos ángulos. Acá hay algo que me impresionó. Me impresionó en gran manera lo que ha acontecido acá. Ahora lo vamos a leer. Pero respecto a estos leprosos, cuando uno lee Lucas capítulo 8, voy a anotar así, Lucas capítulo 8, versículo 41 al 42 de Lucas capítulo 8. Dice así la palabra del Señor. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, ¿qué hizo? Se postró. Le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Después de esto, entra en acción la mujer de flujo de sangre, y se demora el Señor. Y ahí es cuando después vienen los servidores de este principal y le dicen, ya no lo molestes porque ya tu hija se murió. Pero ¿qué hizo este hombre antes de eso y se le aguantó la demora en el camino? Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba. ¿De qué forma le rogaba? Por su hija, postrándose. Y muchas veces vamos a las congregaciones a pedir por nuestros seres queridos, pero ¿nos postramos? ¿O nos da vergüenza qué va a decir el que está al lado? Hay gente que no, yo vi gente que se postra. Gente que se arrodilla, hay momentos que se arrodilla en oraciones, y hay gente que no, porque tiene vergüenza. Ponele que tengas vergüenza en la congregación. Cuando te levantas a la mañana, te postrás. Evidentemente el Señor acá está demandando a mucha gente para que se postre. Está hablando de sanación. Y acá viene un ejemplo que quiero poner de un testimonio. En mis primeros pasos, miren, yo todavía no era pastor, todavía ni siquiera había llegado a nivel, era salmista, todavía, es más, todavía, escuchen esto, todavía no conocía las Sagradas Escrituras, o sea, conocía por encima,
o sea, por lo que escuchaba de oído, pero así nomás. Pero sí sentía que tenía un llamado. Es más, lo sentí desde niño y siempre me fui escapando como Jonás, que ya les conté que desde Córdoba un profeta dijo que Dios me quería usar y yo me escapé, siempre me escapé, hasta que el Señor me encerró por todos lados, hasta que me tiene acá donde ustedes me ven, hablando, con propósito. Y le doy gracias por eso. Entonces, yo cuando solía ir a cantar en una iglesia como salmista, solamente cantaba, yo tenía sonido, equipo, me gustaba llevar mi teclado, mi guitarra y mi sonido, porque no me gusta que otro me ecualice, porque yo sé cómo es mi voz, por eso cuando vengo a cantar acá, traigo mi sonido, traigo todo y sé cómo me voy a manejar, para que salga bien, porque el oído que tengo yo para lo que yo hago, de repente no lo va a tener, aunque esté ahí con la mezcladora, pues yo sé cómo va, cuánto resonancia tiene mi delay, por ejemplo, de eco, y él no lo sabe, lo sé yo, porque yo soy el que canto. Y lo mismo cuando hago una enseñanza bíblica. Yo sé lo que tengo que hacer. No es que traigo a alguien para que me explique, que esté al lado, che, ¿sabe que esta parte no la entiendo, me la puede explicar? No, entonces no estoy preparado, tan preparado para más, no estoy preparado para hacer estas cosas. Y así en todas las áreas. Entonces, una persona que me llevaba siempre, ya había 2 años que me iban llevando en un vehículo, me llevaban. Y un día, por tres fines de semana, no vine a buscarme esa persona y manda a otra persona. Esta otra persona se llama Karina. Y esta persona Karina que me viene a buscar, cuando llega el tercer domingo, una chica de entre 34 y 36 años debe ser, o por ahí, o de 32 a 36. Le digo, ¿no te pusiste a pensar que yo siento que por algo el Señor ha permitido que vos me vayas a buscar? No es casualidad que la persona que me venía a buscar siempre durante 2 años se haga una pausa de 3 fines de semana y vos vengas a buscarme. Y la chica perfil bajo es como que solamente hizo así, porque no estaba entendiendo a dónde estaba conduciendo lo espiritual. Yo lo entendí a medias, pero me dejé guiar por el Espíritu. Entonces le dije, ¿hace cuánto que vos servías al Señor? Me dice, ya hace como 9 años, 7 años por ahí, algo así. Y yo le digo, mira, hace 2 años que estoy. ¿Y por qué servís al Señor? Le dije yo. Me dice, yo sirvo al Señor porque me casé, una chica de buena posición económica. Y siempre soñé con ser mamá, pero no puedo ser mamá. Fuimos a los médicos, hicimos por inseminación artificial, somos estéril, no podemos. Hemos probado por todos los medios y me refugié sirviendo al Señor, buscando el milagro de que el Señor me conceda ese deseo. Una persona que, si ustedes la ven, porque yo lo veo en los servicios, de perfil bajo, que no se mete en chusmerío de nada, no quiere sobresalir en nada. Es más, era la ricachona del grupo, que podía sobresalir, de vanagloriarse en todo, porque no le faltaba nada, porque era buena posición económica, tanto ella y su marido. Sin embargo, perfil así, bien bajo así. Solamente era de esa persona que va a decir, vení para acá, iba para allá. Anda para allá, tráeme aquello, anda allá. Ella solamente quería servir al Señor. Así, de ese nivel de persona. Miren que yo he conocido personas jodidas de mi camino del Señor, pero jodidas mal, ¿no? Que personas que se van a una iglesia y quieren mandar ellos, que quieren ocupar tu puesto, que son atrevidos en un montón de cosas, pero no, este perfil así, perfil. Pero ojo, también así como digo esto, todos terminan mal, ¿eh? Todo aquello que no se sujetan, como dice la Biblia en Hechos, Hebreos capítulo 13, cuando habla de la sujeción a las autoridades. Entonces yo le digo a esta chica, hay algo que me está marcando el Señor, le digo, y te lo quiero decir. Y me dice, ¿qué? Vos que le venís pidiendo al Señor hace muchos años por ser mamá, vos, esto me está marcando, no sé si será así, porque como no soy nuevo, no entiendo mucho lo espiritual, pero yo le dije así en mi ignorancia, siento que el Señor me está queriendo decir que te digas vos si alguna vez, me dice así, te voy a decir así, le dije, dice el Señor, ¿te postraste alguna vez para pedirme tus hijos? Y me mira así,
salta una lágrima de sus ojos y dice, no, nunca me postré. ¿Nunca te postraste? Le digo, orando para pedirle. No, me dice. Miren qué detalle, ¿no? Y yo le digo, ¿vos querés ser mamá? Sí. Bueno, el Señor me marca que te diga esto. Y en eso yo recuerdo que todavía no abrieron para ir a armar el sonido. Estábamos afuera, en un parquizado de la iglesia. Y le digo, disculpame, le digo, es delicado lo que voy a decir en este momento, porque la persona puede decir, este es un atrevido. No, digo, le digo, en este momento, como que el Señor me está diciendo que te imponga las manos y que te ore y que vas a tener tus hijos. Digo, disculpa, no, me lo permití, y me mira, se arma como un silencio, y me dice, bueno, le digo, pero mirá que tengo que poner acá en la parte de los ovarios, la mano. Y era un tema, viste, muy delicado, tanto para ella como para mí. Y me dice, bueno, pero el tema es que yo recuerdo, queridos hermanos, yo puse la mano y empiezo a orar y digo, Padre Celestial, tú lo sabes todo, tú conoces a tu hija, se acercó, ella quiere ser mamá. Ayúdale, Señor, restaura sus ovarios. Y si su marido es el que tiene el problema, restaura a su marido. Pero sé que con tu poder ella va a poder ser madre. Y cuando estoy orando así, empieza a mirar, porque estas son experiencias muy lindas, empieza a palpitar como un corazón fuerte, la parte de los ovarios palpita, así y te choca en tu mano. Y desde tu mano, si alguno tuvo esta experiencia, mándame por mensaje, también palpita desde tu mano. O sea, doble palpitación, es una energía espiritual de Dios tan fuerte que palpita en la persona y en tu mano. Es una ida y vuelta, es algo que no lo puedo explicar. Lo explico así, no sé cómo más explicarlo. Creo que eso hay que vivirlo. Pero cuando yo siento todo eso, le dije, quédate tranquila, ya está. Ya está, le dije, va a ser mamá. Bueno, en todo esto, le digo, pero te tenés que postrar. Desde hoy en adelante, te comprometés, le digo, vas a empezar a orar, te vas a postrar. Me dice, sí. Desde ahí no la vi más. Pasaron 5 meses. Ya me volvieron a ir a buscar. Y entonces yo cuando estoy sirviendo le digo a una hermana, che, ¿y Karina? No la veo, le digo, hace varios servicios que no la veo a Karina. Ah, me dice, ¿no te enteraste? No, le digo, ¿qué pasó algo? Está embarazada, dice. Yo por lo que sé, me contaban así, por lo que sé, pues yo le dije que no le cuente a nadie. De lo que pasó ese día en el auto y que yo le oré, dije, no le conté a nadie, ni a tu esposo, ni a tu mejor amiga, y hablemos nosotros nada más con Dios. Orá, postra, no a nadie le digas nada. Y todo eso me respalda la Biblia en Lucas capítulo 1 y 2. Lucas 1, que pasó con Elizabeth cuando le dijo que no digan nada. Zacarías ni ella a sus parientes. Entonces, pasan los meses, da a luz, y estamos en una fiesta del ministerio. Y en esa fiesta me llevó empanada, comida, y compartíamos todo el grupo que teníamos ese servicio. Y ella llega. Esto es maravilloso para mí, porque fue mi primera experiencia en donde yo fui usado por Dios. Y ella llega, me ve, solamente yo y ella sabíamos lo que pasó, los otros nadie sabía nada, porque yo me dije, porque si vos contás esto, te cuento porque la misma gente que está al lado te agarra envidia. Una vez una señora cometió el error, que yo estaba cantando, se subió a dar un testimonio y dice, este muchacho dice, tiene una cosa así, parado, uno como grande así, blanco, parado atrás de él. ¿Para qué dijo eso? Después todos los salmistas, todos me agarraron una envidia, hasta me hicieron sentir mal para que me vaya, y de ahí empecé a ser salmista solo, porque existe esa envidia. Entonces me abraza y me presenta los bebés. Vieron que la palabra del Señor en Efesios 2 dice que Él da más de lo que pedimos, entendemos. Gemelos, queridos hermanos. Karina tuvo gemelos. Y cuando me dice, y le digo, tus bebés ahí están, el marido está en el auto, estaban por bajar, y me acerco al auto y los veo a los dos en el asiento de atrás con los asentitos. Y cuando los miro, su mirada me traspasa, que hasta el día de hoy los recuerdo esa mirada, porque es como que ellos entendían, espiritualmente entendían que ellos habían venido a este mundo por una oración. Y me traspasa incluso su mirada, sus ojos
resplandecían en color celeste, cielo, resplandecían. Así, resplandecían. ¿Y cómo le explica? Ella no tenía los ojos celestes. La verdad que al marido no lo conozco, por ahí al marido no le pregunté, pero los ojos eran celestes, cielo. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque la prédica esta, la postración, me llevó a que cuando el Señor me dijo que le diga a la hermana, postraste. Y como también Dios me usó mi primera experiencia. Por eso Dios te quiere usar. Hay muchos de los que están escuchando que sienten que tienen un don. ¿Y qué hay que hacer? Cuando Dios te marca, tenés que actuar. Tenés que entrar en acción. Tenés que hacerlo. Me ha pasado con una chica que se llama Norma, hija de una persona que me quiere mucho, un matrimonio que me quieren mucho a mí, que su hija no puede tener hijo, fue a todos los médicos, se fue a La Rioja. ¿Dónde está el hombre? Hay un cura, que está, no sé si en La Rioja o en Santa Fe, Padre Mario creo. Bueno, fue ahí, le puso una estampita a la Virgen en el ovario, vino contenta, dice la madre, me contó de todo y no dio resultado. Le digo yo, ¿sabe que Dios, yo experimenté que me usa en esa área? Porque después hay otra norma que tengo acá en la iglesia, que la segunda chica que yo le oré, que no podía tener hijo, y ahora tiene un hijo que se llama Tomás. Está hermoso, le dije también. O sea, ella me usó 2 veces el Señor. Le digo, decirle que si quiere yo voy a ir, o que venga a tu casa, yo voy y le voy a orar. ¿Sabe qué le contestó? ¿Qué? ¿Ese cuartetero? Ese que yo lo vi cantando una vez ahí, cuarteto, ¿ahora qué? Ahora es pastor. ¿Qué se hace? No quiso. La hermana que tiene es muy católica, no voy a dar nombre de nadie más. No pudo llegar, yo no pude llegar, se probó de muchas formas para ella hacer la oración, no se pudo hacer, no le importó. Resultado final, hoy en día, yo pregunto, ¿y cómo va? ¿Pudo tener hijos? No pudo. Pero cuando llega ante el Señor no puede decir que no tuvo la oportunidad. ¿Saben por qué le digo esto? Porque las personas que le he dado los dones que son dados por Dios y se cumplen. Y hace 2 años que fui allá a la gente que viene de allá de la zona del norte, que es diácono acá en mi congregación, Roque, que me hizo que le ore por tiene un hijo que se casó con una chica, los dos son sordomudos. Y yo ese día había llevado a otro diácono también y dijo, filma este momento, porque he tenido ovarios, esos ovarios que no se desarrollan, no sé cómo se llaman, que como ovarios de nenitos, de bebé. Y se le oró, yo le dije, no, Satanás quiso enmudecer y desde acá va a salir una descendencia y el hijo que van a hacer va a hablar y va a escuchar. Y los dos eran sordomudos. Bueno, el resultado final también, pero también ¿qué hice? Le expliqué siempre lo mismo. No le cuenten a nadie, oren de esta forma, póstresen, cumplan. Y el último que les puedo contar, y con esto termino, pero también está bueno estos testimonios, es mi esposa, que ya los contamos varias veces. Cuando ella no podía, pasaron muchas cosas, cuando ya todo estaba determinado a la nada, en la congregación solamente dije, dice el Señor que el año que viene, en el mes de julio, vas a tener tu hijo y va a ser varón, me lo mostró ya en tus brazos. Y ahí llegó y ahí sí sabe. Queridos hermanos, Dios existe. Los milagros de Dios existen, pero se cumplen cuando vos le crees a Dios. Juan 14:12 dice, el que me ama, el que cree en mí, las obras que yo hice harán y mayores obras harán, dice el Señor, y decimos amén. Para terminar, queridos hermanos, acá la palabra del Señor nos dice muy claramente algo que a mí también me impresionó de Moisés. En Deuteronomio capítulo 9, versículo 24 dice, rebeldes habéis sido a Yahweh desde el día que yo os conozco. Dice Moisés, yo me postré pues delante de Dios 40 días y 40 noches estuve postrado porque Yahweh Dios dijo que los iba a destruir. Y oré a Yahweh diciendo, oh Señor Yahweh Dios, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con la grandeza que sacaste de Egipto con mano poderosa. Yo me impresioné con este texto bíblico. Me impresioné por la acción y el amor de Moisés hacia un pueblo rebelde.
¿Qué pastor en este tiempo, viendo un pueblo rebelde, se va a hacer ayuno, oración y postración durante 40 días y 40 noches por una iglesia? ¿Habrá? Claro que sí, pero contado con los dedos. Este tipo de personajes, este tipo de personas que hacen reverencia al Señor, que se humillan ante el Señor, que se postran, no se postran ante ningún hombre, solamente ante Dios. Solamente ante Dios, como vemos en el libro de Daniel, en el libro de Daniel, cuando vemos que el rey Nabucodonosor en Daniel 4 quiere que se postren los amigos de Daniel y fueron echados a un horno de fuego porque no se postraron ante él. O en el capítulo 6 de Daniel, que el mismo Daniel, cuando está ya como rey Darío, también porque hicieron un edicto que solamente se tenían que postrar ante la imagen de este rey, venerar a ese rey, y lo descubrieron orando a propósito, de rodillas, postrándose a Daniel, orando a Dios, y nadie pudo prohibirle, y lo metieron en el pozo de los leones para que lo coma, y ahí Dios lo rescató, como a sus amigos del fuego. Y así sucesivamente. ¿Por qué pasa todo esto? Porque son personas que tienen un compromiso con Dios hasta el punto de postrarse. Seguramente muchos de ustedes les debe estar dando vergüenza escuchar esta enseñanza, porque siendo creyentes no se están postrando. Si yo empiezo a preguntar así a las personas, ¿te postraste hoy? ¿Te postraste anoche? ¿Te postraste una vez al día ante Dios diciéndole, heme aquí, Señor, tengo mis aciertos y desaciertos, lucho con la carne, es el día a día, tengo estos problemas, pero me postro ante ti, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor y Salvador, Yahweh, gracias, Yeshua, humillándote, diciéndole, Señor, y todo lo que vos sientas de decirle, postrado, hacelo y vas a ver cómo cambia tu vida desde hoy en adelante. El Señor ha permitido que llegue esta enseñanza a tus oídos y vas a ver grandes resultados. Ya te di testimonio de estos resultados. Son grandes los resultados y son muy buenos en el ámbito espiritual. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11 dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que es Yeshua, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, cuando uno lee como confirmación Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, referente a lo que estoy hablando de acá como confirmación de Filipenses capítulo 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Y cuando uno lee Romanos 14, versículo 11, dice la palabra del Señor: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Queridos hermanos, quiero que sepan esto. Una cosa es arrodillarse ante Dios, pero otra cosa es postrarse. Por eso el título es la postración. Estar de rodilla es arrodillarme, pero estar postrado es doble, es arrodillarte y tirar tu cara en tierra. Tirar tu cara en tierra al Señor. Vamos a orar y van a ver en el final un ejemplo que es muy fuerte a través de la oración de lo que estoy hablando. Sí, Padre Celestial, acá estamos, Señor, compartiendo tu palabra, te damos gracias. Te doy gracias, Padre, por tu palabra que es poderosa y es muy espiritual para aquellos que espiritualmente la pueden recibir por fe. ¿De qué forma recibió este centurión Cornelio a Pedro? Y hemos visto que en su ignorancia espiritual, pero aún creyendo, lo recibe postrándose ante los pies y le adoró a Pedro. Pero también hemos visto una reacción de Pedro que tenía conocimiento, que le dijo: levántate, diciendo, no te postres ante mí porque yo soy un hombre como tú. Hechos 10, del 25 al 26. Pero nos sorprende la Escritura en Mateo capítulo 15. El Espíritu Santo me lleva a Mateo capítulo 15 para terminar. Y
y me impresiona lo que pasa en esta descripción desde el versículo 21 al 18. Dice que Jesús, saliendo de allí, se fue a una región de Tiro de Sidón. Él andaba en distintas ciudades. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Esto espiritualmente representa que a veces vamos a congregarnos y pasa el tiempo y no vemos respuestas de parte de Dios. Y no nos estamos dando cuenta que Dios, aunque pareciera que nos está ignorando, nos está probando. Siempre somos probados. Entonces, dice la palabra, acercándose sus discípulos le rogaban diciendo: despídela, está dando voces detrás de nosotros, está perturbando. Él respondió y dijo a la mujer: yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces esta mujer vino y se postró delante de él. ¿Cuál es el título de hoy? La postración. ¿Qué estamos aprendiendo sobre ese secreto en la postración y sobre el beneficio de la postración? Esta mujer, a pesar de que Dios parecía que le ignoraba y que no le escuchaba, viene y determina postrarse frente al Señor. Y le dijo: Señor, socórreme. Yo quiero que acá ustedes visualicen y se programen esta imaginación, como lo ven en las películas. Porque cada película es una visualización. Alguien que proyectó algo y luego la describió a través de una serie o una película. Imagínense caminando el Señor con todos los apóstoles y aparece en esta escena esta mujer hablándole y pidiéndole que sane a su hija. Y el Señor no le contesta palabra. No sé por cuántos metros o kilómetros el Señor hizo silencio. Pero sin embargo ella, a pesar que los mismos apóstoles dicen que se calle, ella de repente sorprende al Señor con esta acción. Mientras el Señor camina, ella se postra en el frente, a sus pies, como diciendo: no vas a dar un paso más si no me bendices. Pero el Señor le termina respondiendo de una forma en el versículo 26 que nos sorprende. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: no está bien tomar el pan y darles, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Es como que es muy fuerte esta palabra, es como que me está tratando de perro. ¿Cómo es que? Sin embargo, la señora, como muchos cristianos, en vez de enojarse con Dios, en vez de decir: el que se hace llamar Jesús, que bla, por favor, y se va y lo critica por todos lados. No, sin embargo, contesta con sabiduría. Y ella le dijo, versículo 27, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Como diciendo: sí, está bien, parezco un perro, pero si tan solo me das una miguita de tu bendición, mi hija será sanada. Entonces se maravilla el Señor por verla postrada y diciendo esta palabra, y dice Jesús: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Queridos hermanos, la Sagrada Escritura es tan viva, la palabra, y es tan eficaz, y nos maravilla al que se está maravillando. Y si te estás emocionando es porque es el Espíritu Santo, es el Ruaj HaKodesh. Eso es la vivencia espiritual, eso es escuchar la palabra de Dios. Por eso en Mateo 26:39 nos deja el mejor de los ejemplos el Señor con la postración. Él se sentía muy triste y lleva a 3 de sus discípulos para orar en el Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Pero dice la palabra en el versículo 39 de Mateo 26, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro en tierra. Se postró, orando y diciendo: Padre, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero,
sino que sea como tú quieres. Hay proyectos que yo tengo, hay muchas cosas que quiero hacer. Y yo oro al Padre, me postro. Y digo, Padre, quiero esto, Padre, quiero... Y pasa el tiempo. Pero digo, Señor, que sea como tú quieres. Respeto tu voluntad. No tengas en cuenta mis pecados o mis debilidades o pensamientos de hombres en distintas áreas, o en un enojo, o en una forma. Ayúdame, Señor. Restaura, aumenta mi fe. Dame sabiduría. Ayúdame a poder predicar como tú quieres que se tiene que predicar. Ayúdame a poder ministrar como se tiene que ministrar a las ovejas. No tengo mucho, Señor, pero te tengo a ti. Yo cada vez que leo sobre la mujer cananea, siempre, miren que lo he predicado muchas veces, pero cuando leo siempre, no sé por qué me pasa. ¿Será que veo la fe de esta persona, de esta mujer, y cómo pasó la prueba, cómo fue probada, y a pesar de todo lo que hizo el Señor en el silencio, ella postrándose le pide esa migaja de ese pan? Y no era una hija del Señor. Y muchos de nosotros que ahora somos hijos del Señor, no nos postramos como esta mujer se postró. Lo cual el Señor nos indica, si estás escuchando por primera vez, Dios te ama. Y aunque parece que no te escucha, cuando vos lo seguís y te postrás, porque te vas a acercar a una congregación y vas a escuchar muchas voces como la de los apóstoles, que dicen, cállate, Señor, exhorta a la que deje de hablar. Y vos vas a estar ahí, diciéndole, Señor, me postro ante ti, no vas a dar un paso, porque quiero recibir tu bendición. Pero me postro ante ti. Y vas a ver los beneficios y las bendiciones de parte de Dios como está escrito en su palabra. Por eso no es casualidad, es el día que Dios ha preparado para que lo aceptes como Señor y Salvador en tu corazón, basado en Romanos 10, del 9 al 10. Te invito a que digas estas palabras para que entres a formar parte en el reino de Dios. Di conmigo, Padre Celestial, en este día, yo me arrepiento de mis pecados y acepto como Señor y Salvador a tu Hijo amado, a Yeshua, a Jesús. Mi vida pongo en sus manos. Reconozco en este día que tú lo has levantado entre los muertos para vida eterna, y yo soy levantado para vida eterna. Amén. Si hiciste tu oración, comprométete, acércate a una congregación donde te quede cerca, habla con un pastor, con un líder, déjate guiar por el Espíritu Santo y empezá a experimentar las promesas y los beneficios de Dios. Por supuesto, primero vas a pasar la prueba como la mujer cananea, pero hemos visto el resultado final. Y el resultado que nos dejó el Señor, si Él mismo siendo Dios, que se convierte en el Hijo de Dios, en Mateo 26, 39 nos deja en ejemplo de que Él, siendo Dios y siendo el Hijo de Dios, se postró. Cuando apretaban los zapatos, todo estaba apretando para tirar la toalla, Él se postró. Postró y por tercera vez le oró al Padre diciendo las mismas palabras. Respeto tu voluntad, Padre, porque la voluntad era que Él tenía que cumplir el propósito en la cruz. Y gracias a las oraciones y a la comunión con el Padre, Dios le ayudó a que se cumpla todo lo que estaba destinado para su vida. Y Dios tiene propósito en nuestras vidas, queridos hermanos. Yo les bendigo a cada uno de todos vosotros en el nombre de Yeshua, Señor y Salvador Jesús. Que la paz y la gracia del Señor estén con todos vosotros. Si tienen problemas de salud, que con su misericordia el Señor les perdone, que cierre esas puertas, y que todo espíritu inmundo, Padre Celestial, que ha atacado a tus hijos, lo reprendo si está escuchando, porque así como vos estás escuchando, sé que los espíritus inmundos también están escuchando. Yo los reprendo en el nombre de Yeshua. Y con la autoridad que me da de parte de Dios, reprendemos a todo espíritu de enfermedad, que sean atados como manojo, como ramas secas, quemados en el nombre de Yeshua y sacados del cuerpo de los hijos de Dios. Amén. Queridos hermanos, si hay problemas en las finanzas, le pido al Señor que le
que se encargue el devorador para que ya no siga dañando esa finanza, que puedan llegar a ser cabeza y no cola, prestamista y no deudor. Que sean sal en la tierra, que pisen luz en este mundo. Que los ángeles guerreros del Señor les acompañen. Que el Señor es nuestro pastor y que nada le falte. Bendecidos en entrada y en salida, y aunque andemos en valle de sombra de muerte, que no temamos mal alguno, porque Él está con nosotros, porque habitamos al abrigo del Altísimo. Les bendigo con 3 de Juan 2, que sean bendecidos en todas las cosas, amén, que tengan buena salud, amén, y que prospere vuestra alma en la presencia del Señor, amén. Queridos hermanos, estamos bendecidos en victoria. Esta enseñanza la van a poder encontrar en mi canal oficial Clase Bíblica Ferreira y también en el canal de la radio 94.1. Le doy gracias al Señor, al Espíritu Santo, a sus ángeles que nos acompañan y le acompañan a todos vosotros. Quiero que sepan, y le agradezco profundamente a nuestro querido Ricardo, distribuidora de Agua La Nieve, que nuevamente, permitido por Dios, nos está patrocinando. Bendecido, querido. Denis os dará, que el Señor le dé al 160 a 30 por 1, porque usted está sembrando para la obra y para seguir llevando la palabra del Señor a más almas. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Mauro. Le deja mi saludo mi querida esposa Melanie y Isaac. Y bendecimos a nuestro querido Benítez, de director general de la radio. Nosotros nos quedamos acá en la radio a leer los mensajes que nos están llegando, así que nos vemos el martes que viene y el domingo nos encontramos en la congregación. Ya saben, para mayor información ustedes se comunican al 11 31 56 60 76. Y si querés llevar esta enseñanza a tu ministerio, tenés que saber que no cobramos por llevar las enseñanzas, solamente tenés que comunicar y vamos a llevar la palabra de nuestro Señor y Salvador. Así que paz y bendecida vida para todos, y como siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.